Ahora damos pase a la siguiente ponencia. Está con nosotros el doctor Rabet Pareja con la ponencia Aproximación a las reglas de interpretación del contrato de seguros. Rabet es abogado por la Universidad de San Martín de Porres. Ha realizado cursos de especialización en seguros a nivel nacional e internacional. Es especialista en Derecho de los Seguros y Reaseguros, Derecho Procesal Civil y Reclamaciones. Igualmente es consultor local e internacional de empresas de seguros y reaseguros, corredores, ajustadores. Igualmente es experto en regulación de seguros, análisis de siniestros, de riesgos generales. Asimismo, actualmente es socio del área corporativo de Osterling Abogados como socio del subárea de seguros y arbitraje. Estimado Rabel, adelante. Muchas gracias. No sé si todos pueden verme bien ahí. ¿Se ve bien? Sí. Está la... En virtual sí vemos su presentación, pero no sé por qué en físico no. A ver, de pronto. Oh. A ver, un minuto. No, nada. La tengo acá también proyectada, pero no. Y acá se ve. Líneas que ahora. Pues. ¿Qué te parece si iniciamos y manejamos imaginación? Sí, de modo. Claro, ¿no? Con todo gusto hay que sobreponerse a las dificultades. A ver, primero que nada, quiero agradecer al profesor Carlos Acosta por su gentil invitación al Centro de Investigación, a la Universidad Científica del Sur y desde luego a todos los participantes, ponentes y asistentes, tanto virtuales como presenciales. Yo debo confesar que no suelo participar con mucha frecuencia en esta clase de actividades académicas, pero creo que es deber de todos quienes practicamos el derecho de seguros compartir algo de lo que hemos aprendido y seguimos aprendiendo a fin de contribuir al desarrollo de una cultura de seguros en nuestro país, considerando los grandes beneficios que ello trae. Habiendo tenido la oportunidad de trabajar en un área legal de una aseguradora, en áreas de siniestros de aseguradora, e incluso haber incursionado como gerente de siniestros de responsabilidad civil y riesgos financieros de una importante firma de ajustes, he podido estar cerca de muchas controversias interpretativas, sobre todo en casos de siniestros, que es lo que yo llamo el momento de la verdad del contrato de seguro, porque ahí es cuando se puede constatar y medir qué tan bien estuvo todo lo que se hizo antes, incluso desde la etapa precontractual. He escogido este tema porque considero que aún hoy, pese a que ya han transcurrido más de 10 años de la vigencia de la ley del contrato de seguro, sigue resultando necesario difundir, promover y profundizar en la comprensión de las principales instituciones que rigen al derecho de seguros peruano. Dado lo escaso del tiempo, abordaré el tema como una aproximación general de las reglas de interpretación establecidas en el artículo 4 de las disposiciones generales de la ley del contrato de seguro. Hago esta salvedad sobre el tiempo y sobre lo único a lo que me voy a referir en esta ponencia, porque en términos jurídicos amplios, todas las disposiciones de la ley son reglas, todas ellas rigen al contrato de seguro y consecuentemente guían su interpretación. Por esta razón, mi primera observación se dirige a cuestionar la decisión legislativa de establecer un apartado específico para este fin en la ley, toda vez que ello podría conducir a la errónea idea de que las reglas contenidas en el artículo 4 son las únicas reglas que cabe tener en cuenta, lo que podría conducirnos también a una aplicación asistemática de alguna regla de interpretación en particular. En mi apreciación personal, yo quisiera hacer unas reflexiones iniciales sobre este asunto. Y en mi apreciación personal me gusta pensar en las 12 reglas de interpretación del artículo 4 como un set de herramientas diseñadas para resolver las eventuales controversias que pudieran surgir producto de las interpretaciones contradictorias de las partes sobre algún aspecto o estipulación específico de la póliza. Son 12 herramientas jurídicas que nos brinda la ley, pero esto no significa que sean las únicas o que no existan otras reglas básicas y o complementarias y o igualmente idóneas para resolver una controversia interpretativa
con arreglo a derecho. Tampoco significa que resultan completamente inaplicables los principios generales del derecho o que en aras de la aplicación de la norma especial podamos escabullirnos del sistema jurídico nacional creando un gueto interpretativo para el contrato de seguro. En este punto, una primera conclusión que podría anticipar es que el análisis en base a las reglas de interpretación del contrato de seguro no puede practicarse al margen de los principios del derecho de seguros, los principios generales del derecho, ni del sistema jurídico nacional, incluyendo el constitucional. Por ejemplo, si al revisar el condicionado particular de una póliza nos encontrásemos con un error material manifiesto que de alguna manera podría beneficiar a un asegurado con ocasión de un siniestro, la regla de interpretación literal quedaría completamente relativizada y podría resultar inaplicable, toda vez que, como sabemos, los contratos y en especial el contrato de seguros deben interpretarse y ejecutarse conforme a las reglas de la buena fe y a la común intención de las partes. Además de que no se puede soslayar el principio general del derecho, según el cual el error no es fuente de derechos, y aquel que establece que la ley no ampare el ejercicio ni la omisión abusivos de un derecho. Ahora bien, como todos sabemos, la primera forma de aplicar las condiciones de una póliza a cualquier hecho circunstancial con el que deban ser contrastadas, o sea, me refiero al reclamo o al siniestro, se basa en una simple lectura del texto del contrato. Lamentablemente, como también sabemos, los que nos dedicamos a esta práctica están lejos de ser infrecuentes las interpretaciones contradictorias que nos llevan a la necesidad de profundizar en el análisis de las estipulaciones más allá de su simple literalidad. Solo en un mundo ideal, el texto de la póliza contiene el contrato de seguro y es expresión diáfana e incuestionable de la voluntad asegurativa de las partes. Pero ya que no estamos en el mundo ideal, sino todo lo contrario, es por demás común que durante la relación contractual de seguros y con mayor frecuencia, aun cuando se trata de riesgos complejos o de gran envergadura, ya sea en la parte comercial, de suscripción, formalización de las pólizas, pueden producirse algunas inexactitudes o imprecisiones, las mismas que pueden a su vez terminar causando verdaderas brechas entre lo que realmente quiso contratar el asegurado, lo que realmente estuvo en condiciones y en disposición de ofrecer y aceptar la aseguradora y lo que finalmente fue plasmado en la póliza. Nuestra ley del contrato de seguro fue pensada y proyectada con la intención de evitar los desequilibrios informativos y contractuales que se presentaban en el mercado de seguros peruano. Es por eso que tiene un espíritu profundamente pro asegurado y debe ser entendida conforme a esta naturaleza. Pero lo ideal también es que siempre se haga sin afectar el contenido técnico y científico del seguro, que es la base esencial de su desarrollo y lo único que garantiza su sustentabilidad en el tiempo. Esta es una tarea sumamente difícil por cuanto existe el prejuicio, en algunos casos bien ganado, de que las aseguradoras carecen de voluntad de pago o tienen muy poca, ¿no? Entonces, si en ese análisis interpretativo partimos de la premisa de que la aseguradora vende un producto de seguro con la intención de no cumplir con su compromiso de indemnizar el riesgo aceptado, el enfoque está mal desde su arranque, tanto desde la perspectiva del asegurado como del asegurador. Esa es la razón de que existan principios consagrados en el título primero, también dentro de las disposiciones generales de la ley, entre los cuales destacamos la buena fe. Todo debe partir de una buena fe y el asegurado debe tener la seguridad, la confianza de que el seguro le va a responder cuando ocurra el evento. Para ello, a su vez, debe haber declarado el riesgo de una manera transparente y clara, para evitar cuestiones relacionadas con los agravamientos de riesgo o la reticencia, que es sancionada con nulidad por la ley. Ahora bien, vamos a ver la problemática de las interpretaciones. La propia ley y los reglamentos ya contemplan una serie de obligaciones informativas y de transparencia a cargo del asegurador, por medio de las cuales se busca precisamente equilibrar cualquier desbalance informativo. Sin embargo, y es un elemento que no quisiera dejar de mencionar, ya que sigue siendo una tarea pendiente del sistema en su objetivo de desarrollar una cultura de seguros, es que existe un problema sistemático que impide avanzar en la educación al asegurado sobre la necesidad
y conveniencia de tomar conocimiento de los términos del contrato de seguros que suscribe. Para decirlo más claro, los asegurados, a veces incluso sus corredores, no leen sus pólizas y parece que no tienen intención de hacerlo. Entonces, cualquier esfuerzo legislativo o reglamentario para establecer estándares informativos cada vez más exigentes a cargo de las aseguradoras resultará previsiblemente e irremediablemente insuficiente. Creo que sobre esto ya han hablado algunos expositores anteriores, así que para no ser repetitivo entraremos ya en la materia de esta exposición. Como ya he señalado, lo ideal es que las estipulaciones de una póliza acompañen y expresen de la mejor manera el sentido técnico del riesgo, es decir, que correspondan con la mayor precisión a la voluntad asegurativa de las partes, logrando coincidencia y exactitud entre la clase, dimensión y demás características del riesgo que el tomador asegurado pretende proteger o asume que está protegiendo bajo la póliza, es decir, lo que busca, el riesgo que busca transferir, y la clase, dimensión y demás características del riesgo que efectivamente han sido aceptados por el asegurador. Pero ¿qué pasa cuando producto de una imprecisión surge una controversia en la aplicación o análisis de la cobertura para un caso específico? Es ahí donde surgen los problemas interpretativos y por lo que se hizo necesario establecer determinadas reglas. El primer problema que encontramos aquí es que las reglas, como ya mencioné también, están planteadas en el sentido de protección al asegurado, cuando en realidad no todos los asegurados son consumidores o personas naturales que requieren la protección especial del Estado a través de una ley, ya que finalmente se trata de un contrato privado. Este es un problema directamente vinculado al hecho de que no existe un tratamiento diferenciado para los grandes riesgos, como sí sucede en otras jurisdicciones. Em, Sabemos que es improbable que ocurran desequilibrios o asimetrías informativas contractuales significativas cuando quien contrata la póliza es una empresa o una corporación que generalmente además conoce su riesgo específico incluso mejor que el propio asegurador en algunos casos. Igualmente he notado que frecuentemente eh, se produce una confusión respecto de los roles que desempeña cada uno de los agentes que intervienen o participan de la industria del seguro. Por ejemplo, durante la atención y análisis sobre la cobertura de un determinado siniestro, las prerrogativas del asegurador y asegurado son prácticamente las mismas. Ambos pueden plantear alegaciones interpretativas que se sustentan en la etapa precontractual, es decir, en la génesis del contrato. No olvidemos que el contrato, por disposición de la propia ley, el contrato de seguro es consensual, con lo cual y además está regido por todos los pactos lícitos, aunque no estén necesariamente incorporados dentro del texto de la póliza. La póliza debería contener todo el contrato de seguro, pero eso es lo más infrecuente. Entonces, esta es la relación entre el asegurado y el asegurador. Lo que se busca con estas reglas de protección al asegurado y con estas cargas o exigencias informativas es que existe una relación equitativa entre las partes, ya que solo ellos conocen la intimidad del proceso de contratación. En el caso del asegurado, esto se extiende a su corredor. Entonces, en una eventual controversia interpretativa sobre la adecuada o correcta interpretación de una determinada estipulación de la póliza, amerita que las partes invoquen las reglas de interpretación para resolver la discusión, porque solamente ellos son capaces de conocer si es verdad lo que dice la póliza o cuestionar el texto de la misma. En cambio, en caso de un ajustador, por ejemplo, las funciones específicamente delegadas por la ley y los reglamentos no les permite realizar juicios interpretativos, ya que su intervención es de naturaleza estrictamente técnica y debe estar premunida de la más absoluta imparcialidad y objetividad. El ajustador es un experto técnico convocado para opinar si existe coincidencia técnica entre las circunstancias de un evento y las condiciones textuales de la póliza. El ajustador carece de competencia y jurisdicción para establecer la cobertura en base a un juicio de valor sobre cuál fue la verdadera intención de las partes al contratar el seguro o sobre la validez legal de una determinada cláusula o condición. Sin embargo, vemos que permanentemente asegurados o corredores exigen o incluso a veces vemos que cuando hay denuncias o procedimientos ante la Superintendencia de Banca y Seguros, eh, se cuestiona el hecho de que el ajustador no se haya pronunciado de una manera más
profunda sobre la validez, sobre el sentido, no interprete de manera más amplia o profunda las condiciones de la póliza. En realidad, el ajustador, yo siempre digo que no tiene dentro de sus funciones el interpretar la póliza. El ajustador la debe leer y aplicar. Claro, lógicamente, y vamos a ver que hasta ahora no existe jurisprudencia sobre casos concretos que permitan, pues, tener más luz sobre cómo debe ejercer su actividad el ajustador, porque la ley está hecha para todos y desde luego, si los principios, las reglas están en la ley para que todos las cumplamos, eh, quizá cabría la posibilidad de que haya una ampliación de facultades normativas para que emita un pronunciamiento igualmente que igualmente no sea vinculable, porque el ajustador cuando interviene en un proceso de ajuste, cuando interviene para emitir opinión, la opinión que vierte a través de un informe final no es vinculable para las partes, no es vinculante para las partes. Entonces, se podría analizar la posibilidad de hacer una modificación normativa en ese sentido, dotándole de esta posibilidad, porque el ajustador es un experto, sin duda. Entonces, en los términos actuales, resultaría un impropio y un exceso funcional del ajustador el inaplicar una cláusula o condición de la póliza debido a que, en su opinión, resulta nula por ser contraria a la ley. Está claro que el ajustador carece de fuero para determinar si una estipulación de la póliza contraviene la ley, con mayor razón para declarar su nulidad o ineficacia para efectos del proceso de ajuste. Esto le compete exclusivamente, como todos sabemos, a un tribunal judicial o arbitral. Pero el error más común, que también genera una problemática propia del mercado y que he podido advertir en mis años de práctica en la especialidad, es cuando se confunde una controversia, o sea, el simple hecho de que existe una controversia con la necesaria existencia de una duda o ambigüedad. Esto lleva a no pocos asegurados e incluso a sus corredores a asumir que toda controversia implica una duda que debe ser resuelta a favor del asegurado. Hasta aquí, solo por mencionar algunas cuestiones que representan un reto en cuanto a la correcta interpretación de las condiciones de los contratos de seguros y a la aplicación de las ya mencionadas reglas. Todos tenemos claro que la casuística en casos de siniestros es tan abundante como las controversias interpretativas entre las partes. Lamentablemente, como repito, pese al tiempo que tiene la ley, aún no existe un desarrollo jurisprudencial relevante y uniforme que haya aclarado estos y otros aspectos sobre cada una de las reglas de interpretación. Ahora sí, vamos a ver las reglas, ¿no? Ya directamente a pasar una revisión rápida sobre cada una. Estas reglas están contenidas, como ya dije, en el artículo 4 del título primero, Disposiciones Generales de la Ley del Contrato de Seguro. La primera regla señala que todas las cuestiones jurídicas se rigen por esta ley y por las que convencionalmente se acuerden en cuanto no vulneren los principios esenciales de la naturaleza jurídica del seguro. Solo se aplica el derecho común a falta de disposiciones de derecho de seguros o de protección al consumidor. Acá yo me hago una pregunta, ¿no? O sea, está claro que por algo existe una norma especial que resulta aplicable plenamente a esta clase de contratos, pero esta norma dice que las cuestiones jurídicas, todas las cuestiones jurídicas se rigen por la ley y por las que convencionalmente se acuerden, o sea, por los pactos entre las partes. Siempre, y respecto a estos segundos, dice, en cuanto no vulneren los principios esenciales de la naturaleza jurídica del seguro. Entonces, yo me pregunto si cuando surge una duda y en base a la aplicación de una regla específica, se beneficia al asegurado, sigue teniendo, estamos limitados y es exigible únicamente aplicar estas reglas de interpretación o es que debemos recurrir a las demás que están contenidas en el contrato o recurrir fundamentalmente a los principios como el principio de máxima buena fe o como el principio de indemnizatorio. Estos principios, pues, lo que buscan es que la relación en la práctica se desarrolle de manera equitativa y que el
el asegurado no se beneficie más allá de lo que realmente le corresponde y que de hecho no obtenga un lucro con con el seguro, porque el seguro no es para lucrar, es para reponer las cosas al estado inmediatamente anterior. Esta norma, esta primera regla señala que solo se aplica el derecho común a falta de disposiciones de derecho de seguros o de protección al consumidor. Pero esto pareciera, en principio, proscribir del ámbito del análisis de un problema interpretativo de un contrato de seguro los principios generales del derecho, y creo que todos estamos de acuerdo que eso no es factible. Entonces, el énfasis que pone en la ley, entiendo yo que se dirige a la prevalencia y la preferencia que deben darse en todo aquello que está efectivamente dispuesto por la ley del contrato de seguro para efectos de resolver las materias de seguros, pero sin desconocer que cuando se presenta alguna circunstancia que no está cubierta específicamente por la ley, se aplican todas las demás disposiciones del sistema jurídico nacional. Luego, la segunda regla dice que las cláusulas contrarias a la norma de esta ley son nulas y son reemplazadas de pleno derecho por estas. Esa es una norma muy dura, muy estricta, pero cabe preguntarse si si no existe la posibilidad también de cometer algún error en cuanto a la interpretación, porque las disposiciones de la ley son positivas, pero también tiene prohibiciones y tiene eh, un capítulo y un artículo específico donde se describe qué cláusulas están prohibidas y qué cláusulas son abusivas. Entonces, si alguna cláusula se considera que encuadra en la calificación de la ley para ser considerada como una cláusula prohibida o encuadra en la definición de la ley para poder ser calificada como una cláusula abusiva, se tiene por no puesta. Entonces, el trabajo también viene de esta regla en específico nos lleva a analizar las demás reglas que sirven para establecer cuando una cláusula cuando estamos ante una cláusula prohibida o ante una condición abusiva. Luego la regla tercera de las reglas de interpretación establece que los términos del contrato que generan ambigüedad o dudas son interpretados en el sentido o con el alcance más favorable al asegurado, y que la intermediación a cargo del corredor de seguros no afecta dicha regla ni la naturaleza del seguro como contrato celebrado por adhesión. Esta es quizá la regla más famosa de la ley del contrato de seguro porque contempla lo que se llama el indubio pro asegurado. En caso de que alguna estipulación contractual resulte dudosa, inexacta, ambigua, que no se puede llegar a su verdadero, a determinar, a establecer su verdadero sentido o alcance, pues y cupieran dos o más interpretaciones, debe escogerse la interpretación que más favorezca al asegurado. Ahora bien, y como lo vamos a ver en las conclusiones, ¿cuándo realmente surge una duda? ¿Es que en todos los casos vamos a aplicar esta regla o es que debemos usar las reglas de interpretación apropiadas para cada caso según la problemática? Entonces, las reglas son 12 y todas estas están dirigidas a solucionar problemas específicos. Por lo tanto, previo a invocar o a aplicar alguna de estas reglas a un problema específico, considero que debe hacerse una evaluación de qué tipo de problemas necesitamos resolver. Porque lo cierto es que no todas las reglas son aplicables a todos los problemas, ¿no? Ni a veces solamente resulta aplicable una de ellas. Y con la aplicación de esa regla se resuelve la duda o la incertidumbre. Para aplicar la duda o el indubio pro asegurado como mecanismo interpretativo definitivo, tenemos que estar ante una duda auténtica, ante una duda irresoluble. Es decir, que de ninguna otra manera se podría llegar a dilucidar cuál fue la verdadera voluntad de las partes, qué es lo que quiere decir la cláusula, la exclusión, la condición especial, la garantía. Solo en el caso de que
luego de haber practicado un ejercicio completo, haber analizado si, por ejemplo, existen otras reglas, como por ejemplo, ¿no? Existe la regla quinta que dice: el uso y la práctica generalmente observados en el comercio en contratos de igual naturaleza y especialmente la costumbre mercantil prevalecen sobre cualquier sentido que se pretenda dar a las palabras. Esto tiene su antecedente en el artículo 57 del Código de Comercio de 1902 y de hecho también tiene respaldo en los artículos sobre acto jurídico y contratos del Código Civil. No se ha inventado realmente nada aquí con la ley de contrato de seguro en cuanto a estas leyes, ¿no? Porque lo que se busca es que lo que se debe encontrar es, primero que nada, la verdadera voluntad asegurativa de las partes y cuál es el sentido técnico real. No porque un asegurado alegue que no entiende algo, no porque un asegurado sostenga que para él eso significa otra cosa, es que estamos ante una duda, ¿no? Tenemos en la práctica asegurativa, pues, diccionarios, tenemos doctrina y las propias pólizas generalmente incluyen incluso un glosario de términos para resolver las dudas sobre el alcance de algunos términos. Em, Luego dice la ley que la participación del asegurador en el procedimiento de liquidación de los daños importa su renuncia a invocar las causales de liberación conocidas con anterioridad que sean incompatibles con esa participación. Esto es un riesgo permanente para las compañías de seguro, sobre todo cuando se producen adelantos de indemnización. Entonces, según esta regla, si el asegurado solicita un adelanto, ¿no? Y ya sea que tenga la cláusula de adelanto o no en la póliza, y el asegurador decide concederlo, podría entenderse que está accediendo, está participando de alguna manera en el procedimiento de liquidación de los daños. Si el asegurador, por ejemplo, participa en una demanda eh, eh, bajo una póliza de responsabilidad civil, si el asegurador participa activamente en una demanda sin hacer cuestionamientos, pese a que tiene abundante información, lógicamente, cuando salga la sentencia, es improbable que pueda alegar que el siniestro estaba rechazado, si es que la circunstancia que fundamenta ese rechazo era ya conocida con anterioridad. Hemos revisado ya la regla quinta, que establece que el uso y la práctica generalmente observados en el comercio en contratos de igual naturaleza y la costumbre mercantil prevalecen sobre cualquier sentido que se le pretenda dar a las palabras, así que vamos a ir a la regla sexta. Esta es una regla muy importante y que ya se practicaba y se entendía, se sobreentendía antes incluso de la dación de la ley, y es que las condiciones especiales prevalecen sobre las condiciones particulares y estas prevalecen sobre las generales. Ese es un orden de prelación natural que tienen las pólizas porque las compañías de seguros trabajan en base a formatos. El contrato de seguros es típicamente un contrato de adhesión y trabajan sobre formatos y cláusulas preestablecidas que ya están analizadas en cuanto al riesgo que pueden aceptar, porque además están respaldadas en contratos de reaseguros, que el reaseguro no es otra cosa que el seguro del seguro, ¿no? Entonces, cuando se quiere hacer alguna acotación para que un asegurado esté mejor asegurado, para que el texto de la póliza represente la necesidad asegurativa de este asegurado, se tiene que hacer una modificación y se tiene que poner muy en claro que esto modifica las condiciones preestablecidas. De lo contrario, todo aquello que no ha sido o que no es manifiestamente incompatible con la condición especial mantendrá validez y ahí se generan otro tipo de controversias. Esta es una regla muy saludable, el haber positivizado el hecho de que las reglas, de que las cláusulas tienen un orden de prelación. Tenemos otras reglas, pero por el tiempo vamos a ir. Las reglas están en la ley y creo que necesitaríamos mucho tiempo para hacer casuística de cada uno de estas reglas. Así que voy a ir de frente a las conclusiones, que creo que ya se pueden avisorar. Y es que yo considero como primera conclusión que
Vamos a ponerlo aquí. Reglas. Que las dos reglas de interpretación contenidas en la ley son herramientas jurídicas que deben aplicarse para solucionar problemas interpretativos según el caso concreto, debiendo elegirse las más adecuadas. Así, las reglas nunca son aplicables todas a la misma vez ni al mismo problema. Es como tener un set de herramientas de mecánica y querer usar la misma herramienta para todas las partes del motor, o como querer aplicarle a la misma pieza del motor todas las herramientas. No, nosotros tenemos que ver de qué pieza se trata, cuál es el problema y aplicar la herramienta correcta. Una segunda conclusión que podríamos alcanzar aquí es que el análisis en base a las reglas de interpretación del contrato de seguro no puede practicarse al margen de los principios generales del derecho de seguros, los principios generales del derecho, ni del sistema jurídico nacional, incluyendo el derecho constitucional. Cuando hablo del derecho constitucional, debemos tener en claro que, si bien es cierto, el derecho al consumo del consumidor está constitucionalizado, también lo es el de la libertad contractual y también lo está el de la libertad de empresa. Otra conclusión a la que podemos arribar es que lo ideal es que las estipulaciones de una póliza coincidan con la voluntad asegurativa de las partes. Entonces, va a resultar igualmente ideal que el proceso de análisis e interpretación de las condiciones del contrato de seguro en base a estas reglas nos conduzcan al mismo destino. Es decir, el mejor resultado de un análisis en base a las reglas es el que nos conduce a un simple análisis lógico y una verificación de qué fue lo que quisieron realmente contratar las partes. Cuando hay identidad entre este análisis regido, calibrado por las reglas y un análisis simple, técnico, de lo que se quiso asegurar y de lo que se puede demostrar en todo el proceso de contratación, que se quiso asegurar, ese es el resultado idóneo que busca la ley. Otra conclusión es que parte de la problemática surge porque la ley no ha separado los grandes riesgos, lo que hace que las aseguradoras sean tan estrictas con los asegurados chicos como con los grandes. Esto, sin duda, perjudica más a los asegurados chicos que a los grandes, ¿no? Sin duda. Otra conclusión es que el desconocimiento de parte del asegurado de las condiciones de su póliza, de los elementos técnicos del seguro, del significado de los términos de la industria, no justifica la aplicación automática del indubio pro asegurado. Sobre eso hemos hablado ampliamente. Yo creo también que una reflexión final es que debe existir claridad en cuanto a los roles y prerrogativas que le corresponde a cada uno de los agentes que intervienen en la industria de seguros, sobre todo al momento del ajuste del siniestro, que es donde se agudizan estas controversias interpretativas de las pólizas. Vamos a ver si tenemos tiempo para algunas preguntas. Muy bien, estimados asistentes en virtual, se abre la ronda de preguntas. ¿Alguien quiere formular alguna pregunta? Pues yo sí quiero formularte una pregunta. Acabas de destacar un punto importante en relación a la aplicación del indubio pro asegurado. Y es curioso porque, por ejemplo, cuando los maestros españoles desarrollan la aplicación de este principio, son muy claros al establecer que, si bien es cierto, la póliza puede tener alguna imprecisión, y la misma puede resolverse aplicando otros criterios de interpretación, no necesariamente tan intrusivos como la aplicación del indubio pro asegurado, pues en realidad no hay una duda. Solamente habría dudas si es que se llega a este escenario de que ningún mecanismo de interpretación objetivo o subjetivo pueda darnos una respuesta clara. Y en ese contexto sí se aplica esta regla que en ciertas jurisdicciones es claramente una sanción por la imposición de la no claridad al momento de redactar la póliza. Pero, ¿qué piensas tú respecto de eso? ¿Podrías ampliar un poquito este tema? Sí, yo coincido plenamente, como he mencionado. Aún no tenemos jurisprudencia relevante que haya desarrollado estos temas sobre cómo en realidad deben aplicarse estas reglas de interpretación para resolver controversias jurídicas sobre contratos de seguros. Para mí está clarísimo que
como decía, al ser un set de herramientas, un set de recursos que tiene la ley para guiar la correcta interpretación, debe recurrirse a todos ellos. E inclusive, yo no solamente me quedo en la parte reglamentaria o regulada por la ley, sino al principio de buena fe, porque debemos acudir pues a la etapa precontractual, a la solicitud de emisión de la póliza, a la oferta del seguro, a las discusiones, a los intercambios por correos electrónicos o cartas en los cuales se realizaron preguntas, se realizaron consultas y se aclaró alguna duda o se solicitó una cobertura específica y se confirmó que la póliza la tendría o que sería entendida de una u otra manera. Esto favorece no solo al asegurado, esto también, o sea, no solo a la aseguradora, favorece principalmente al asegurado, porque la posibilidad de poder recurrir al antecedente contractual y de esclarecer una supuesta duda, una aparente falta de claridad, lleva a que el seguro funcione como debe funcionar, responda a las condiciones técnicas para las cuales ha sido diseñado, para las cuales, en los términos en los cuales ambas partes se han puesto de acuerdo. Entonces, para mí, y está clarísimo que solamente en caso de una duda irresoluble de otra manera, es que se debe aplicar el principio de indubio pro asegurado. Perfecto, estimado Ravel. Bueno, igualmente, no habiendo más preguntas, vamos a entregarle el certificado y luego damos pase a la siguiente ponencia. Muchas gracias. Gracias por participar. Y para que lo escuchen también nuestros compañeros en virtual que nos acompañan desde diversas partes del mundo, pues le hacemos entrega del certificado de ponente a nuestro estimado Ravet. Muchas gracias por la participación. Esperemos que este sea uno de muchos que de hecho ya tenemos pensado hacer uno sobre siniestro consentido. Fantástico. Que Es un tema apasionante, sí, interesantísimo. Bueno, en mi caso fue mi tema de la maestría en Italia. Sí. Y es un tema que te apasiona y creo que vamos a hacerlo muy bonito. Así es. Muchas gracias.